pasajero debe permanecer a bordo. Permita el libre cierre de puertas. Casos reales que aterrorizaron al metro más allá de lo paranormal. Como sabrás, en este espacio, una de las historias más macabras contadas son las que suceden en el metro de la Ciudad de México. Cientos de usuarios nos han compartido experiencias paranormales que por momentos los han atemorizado, por otros momentos confundido y por otros momentos los han tenido impactados. Parte de estos relatos son los que hacen al metro un lugar mítico, fantástico y por momentos temeroso. Algunas de sus historias se convierten en leyendas que por años se siguen y se seguirán contando. Tal vez a ti te ha pasado algo extraño dentro de las instalaciones, en alguna ocasión tal vez, o conoces a alguien a quien le ha sucedido algo. Los más afortunados tienen alguna evidencia como fotos o videos. Muchos de esos registros los vas a poder encontrar en mi canal. Algunos, por lo asombrados que quedan con lo que les sucede, se olvidan de tener algún registro, o simplemente porque todo pasa tan rápido que cuando reaccionan, lo paranormal y lo extraño ya sucedió. Lamentablemente, existen historias de las cuales existe un registro oficial y que van más allá de lo paranormal. Esas historias que han marcado la historia del metro de la Ciudad de México y que nos dan cuenta de que la realidad es más macabra que lo que una historia de fantasmas podría asustarnos. La maleta abandonada en el metro. Una de estas historias ocurrió en el año 2013. Era el sábado 21 de diciembre, a unos días de la tan esperada Navidad. Eran pocos los usuarios que transitaban en la estación del Metro San Antonio de la línea 7, ya que era un día no laboral para muchos y algunos otros se encontraban de vacaciones. La estación de alguna forma se encontraba tranquila y solitaria. Eran aproximadamente las 10:40 de la noche, cuando algunos usuarios miraron con extrañeza una maleta que se encontraba en la parte baja de los andenes, en las escaleras que se utilizan para cambiarse de dirección de andén, es decir, entre el andén dirección Rosario y dirección Barranca del Muerto. Era una maleta de color negro, bastante grande. Esta maleta se encontraba sucia y uno de los cierres se encontraba ligeramente abierto, por lo que no se pudo ver qué es lo que contenía. Los usuarios hacían caso omiso. Nadie reportaba el hallazgo, pues podría ser que se tratara de algún objeto nada más ahí olvidado, o alguna maleta por la cual regresarían, ya que eran varias escaleras. Asimismo, un policía del metro bajaba a paso lento a la zona, pues una persona que se encontraba en estado de ebriedad y en aparente situación de calle le reportó dicha maleta. Al revisar un poco en su interior, un olor fétido y que se trataba de confundir con algunos aromatizantes caseros, lo alertó, por lo que decidió llamar a sus compañeros, quienes de inmediato cercaron la zona. Lo que había en esa maleta era espeluznante e inimaginable, pues era la primera vez que algo así sucedía. Los restos de lo que aparentemente era una mujer. Era lo que se encontraba en esa maleta, entre algunas bolsas que trataban de ocultar ese cuerpo. De inmediato las alarmas de las autoridades de la policía y el metro se encendieron. No faltó mucho para que la noticia se dispersara y empezara a llegar a los pocos usuarios que aún circulaban por la zona y también a algunos medios de comunicación mismos que empezaron a difundir la noticia. Nadie daba crédito de lo que pasaba. Algunos incluso dudaban de la veracidad del asunto, pero conforme iban pasando las horas, se confirmó la noticia. Pero, ¿cómo llegó esa maleta ahí? ¿Quién era el responsable? ¿Y quién era esa mujer? Los policías, unos días después, sacaron a medios de comunicación la investigación. La persona era un masculino de aproximadamente 50 años de edad, que dejó los restos de una mujer en una maleta el 21 de diciembre. Estuvo presente en la estación del Metro San Antonio durante 19 minutos. Se encontraba en estado de ebriedad y fue él mismo quien alertó al policía sobre la maleta abandonada en el andén. Según la investigación de la Procuraduría General de Justicia del entonces Distrito Federal, luego de abandonar los restos, el sospechoso abordó un tren con dirección al Rosario. Las imágenes de las cámaras de seguridad del sistema de transporte colectivo Metro revelaron que, después de dejar la maleta al pie de la escalera, el hombre interactuó con la taquillera
y el policía auxiliar antes de pasar por debajo de los torniquetes para regresar a los andenes. La maleta fue descubierta minutos antes de las 11 de la noche en la estación San Antonio de la línea 7 del metro, aunque para ese momento el sospechoso ya había llegado a la terminal del Rosario. Las cámaras de seguridad registraron al individuo ingresando al metro San Antonio a las 10:11 de la noche, empujando con esfuerzo la maleta, llevando una mochila al hombro y una bolsa de plástico blanca en las manos. A las 10:13 de la noche pasó el torniquete. Después de descender las escaleras, se observa al sospechoso jalando la maleta por uno de los pasillos de la estación, donde finalmente abandonó los restos. Luego de subir nuevamente, habló con la taquillera y otros usuarios antes de dirigirse al policía auxiliar. Según su declaración ante la fiscalía, solicitó ingresar sin pagar el boleto debido a problemas económicos, ya que el susodicho, según trabajaba en un centro comercial cercano, y ese día no le habían pagado, por lo que pidió permiso para que lo dejaran entrar sin pagar su boleto. A las 10:27 de la noche, pasó por debajo del torniquete sin pagar. A las 10:30 de la noche, ya solo con la mochila y la bolsa en la mano, fue captado en el andén con dirección a El Rosario. Unos 23 minutos después, lo vieron cruzando los torniquetes a la salida de la terminal. Los investigadores sospechan que desconocía el contenido de la maleta debido a su aparente indiferencia al abandonarla. El sospechoso nunca fue detenido, a pesar de que había un retrato hablado. Del caso, no se encuentra más información en Internet. Existe una carpeta de investigación que solo las autoridades tienen. Este hecho sigue siendo un misterio. La procedencia de esa maleta y de quién pudo haber sido aquella mujer y el motivo del crimen, hasta donde sabemos, sigue sin resolverse. El jefe de la policía capitalina de aquel periodo, el señor Jesús Rodríguez Almeida, en una declaración dijo: según tengo entendido, a esta persona, quien trasladó la maleta, se le vio en las inmediaciones de la estación Rosario del metro, con límites del Estado de México, y no se descarta que pueda venir de allá la maleta. Vamos a esperar que concluya la Procuraduría. Evidentemente estaremos muy atentos y de ver si hubo alguna persona desaparecida, ya sea en el Distrito Federal o en alguna entidad federativa, para saber de quién se trata y tener mayores datos al respecto. Por el momento, te comento que busqué más información en Internet, pero es lo poco que se puede encontrar al respecto. De cualquier manera, este caso quedó como uno de los hechos más macabros sucedidos en el metro de la Ciudad de México. La joven aventada a las vías del metro de línea 2. Miércoles 2 de agosto del año 2023, una tarde nublada en la zona centro de la Ciudad de México. Eran aproximadamente las 4:20 de la tarde en la estación del Metro Hidalgo de la línea 2. Como si de una estampida se tratara, la gente empezó a salir despavorida por varios de los accesos. Algunos corrían, pero no entendían qué pasaba. En ese momento, comentarios aún sin saber qué es lo que había ocasionado que la gente saliera corriendo y que policías estuvieran entrando de emergencia, decían que había personas que se habían caído a las vías de la estación Hidalgo justo al paso del convoy del metro. Algunos no daban crédito de lo que pasaba y salían corriendo. De inmediato, las autoridades del metro empezaron a desalojar a las cientos de personas que en ese horario se empezaban a aglomerar en la estación. Ambulancias y patrullas se hicieron presentes en la parte de afuera de la estación. Poco a poco y conforme iba pasando el tiempo, la verdad empezó a salir a la luz. De inicio, falsas declaraciones empezaron a correrse en varios medios de comunicación que, sin verificar las fuentes y con la sed de sacar la noticia, o tal vez por el morbo, decían en sus notas cosas como pareja de novios se arroja a las vías del metro, o también otros medios escribían en sus notas: eres mía o no serás de nadie. Fueron las últimas palabras que escucharon los testigos antes de que las dos personas fueran arrolladas por la unidad del metro. Sin embargo, algunas horas tuvieron que pasar para que la fiscalía desmintiera todas esas versiones y dar la versión oficial rescatada del novio de la víctima y algunos testigos. La víctima se llamaba Celia Andriano Rodríguez, de solo 19 años de edad. Ese día, junto a su novio, esperaban la llegada del tren del metro. Se encontraban levemente separados uno del otro. Justamente, a las 4:23 de la tarde, el tren del metro ingresaba a una velocidad aproximada de 40 km por hora. Venía de Metro Revolución en dirección a Tasqueña. Al llegar a Metro Hidalgo, el conductor se percató que primero cayó una mujer a vías.
Segundos después, una segunda persona caía. Por la velocidad y el peso del tren, evidentemente no le dio tiempo de frenar. Los gritos empezaron a escucharse y la gente empezó a correr. El medio de comunicación llamado N+ de Televisa difundió a través de su televisora algunas imágenes en las que se observa el momento en que el cuerpo de la joven estudiante es lanzado y cae a vías del metro, justo al momento en que el metro llega a la estación Hidalgo, que por evidentes razones no se pueden mostrar en YouTube. Enseguida, es posible ver que también se arroja a su agresor, quien para ese entonces ya estaba identificado como Luis Arturo, una persona de 27 años de edad, quien de acuerdo con el reporte, presuntamente sufría de una fuerte depresión y guardaba resentimiento tras el rechazo de una mujer. En el video, el medio agregó que de acuerdo con la carpeta de investigación iniciada por el delito de feminicidio, el agresor trabajaba en una fábrica, la cual lo habían regresado a su casa el día de los hechos, esto debido a que tenía aliento alcohólico y no podía trabajar así. El sujeto señalado presuntamente sostuvo una discusión con su madre por la mañana y este advirtió que sería la última vez que lo vería. Y según los testimonios recabados por la policía de investigación, Luis Arturo era víctima de bullying por parte de sus vecinos en la alcaldía Iztapalapa y tenía mucho resentimiento social. También, Luis Arturo hizo una publicación en su cuenta de Facebook en la que escribió: "Ya no pude aguantar más, en serio lo intenté, pero ya no puedo continuar". Los reportes indican que la víctima, Celia Andriano Rodríguez, y su agresor no tenían ninguna relación previa e incluso no se conocían. El jefe de gobierno de la Ciudad de México detalló que el novio de la mujer y otra persona presenciaron los hechos. Mencionó que sus testimonios coinciden con lo que se puede observar en los videos en los que parece que un hombre avienta a la joven y después se lanza a las vías del metro. El novio y algunos usuarios entraron de inmediato en shock. Algunos testigos estuvieron narrando a las televisoras los hechos, con lágrimas en los ojos, y algunos otros estaban siendo atendidos por ambulancias debido a las crisis nerviosas. Todo fue muy rápido. El metro abrió la estación media hora después de la tragedia. Sin duda, uno de los hechos más escalofriantes y de terror registrados en las instalaciones del metro. La tragedia del Metro Valderas. El 18 de septiembre del año 2009, un individuo sembró terror en la estación del Metro Valderas, cobrando la vida de 2 personas y dejando a otras 8 heridas. Corría el año del 2009, un viernes 18 de septiembre. Todo transcurría como un viernes rutinario. Gente iba y venía. El reloj marcaba las 5:10 de la tarde. Un usuario del metro llamado Luis Felipe Hernández Castillo, de 38 años de edad, quien dijo venir de Jalisco y ser veterinario de profesión, arremetió contra los usuarios del metro que ahí se encontraban. Mientras el andén del Metro Valderas, de la línea 3 en dirección a Indios Verdes, se llenaba de pasajeros, Luis Felipe, con un plumón negro, empezó a pintar una de las paredes de dicha estación. Lo que pintaba eran insignias en contra del gobierno. Justificaba sus acciones, según él, en nombre de Dios. Así lo hacía hasta que un policía bancario encargado de resguardar esa zona del sistema de transporte se le acercó y confrontó al individuo, con quien empezó a discutir, cuando de pronto Luis Felipe sacó un arma calibre 38 y sin pensarlo, a sangre fría detonó su arma en contra del oficial Víctor Manuel Miranda Martínez, quien a pesar de estar herido, forcejeó con su agresor y por más que intentó liberarse del ataque, optó por huir corriendo, pero las heridas que le provocaron las detonaciones fueron tan graves que cayó tendido sobre el piso del andén del Metro Valderas. La gente que se encontraba en ese momento comenzó a correr por las salidas de la estación. Algunas otras se amotinaron en los vagones, presas del miedo y el pánico generado. Pasaron algunos segundos y un usuario de nombre Esteban Cervantes Barrera, con toda la valentía, decidió confrontar al pistolero. Se le acercó, le dio un golpe, pero algo hizo que resbalara y lamentablemente fue herido, inicialmente en el pecho. Aún así, y con heridas, el señor Esteban, de oficio albañil, no se rindió y sus últimos suspiros los dio enfrentándose al agresor con la intención de pararlo y salvar a los cientos de usuarios que estaban ahí. Pero cobardemente, Luis Felipe dio fin a su vida con una detonación más. Segundos después, se alcanza a ver cómo otra persona de camisa blanca intenta ayudar a don Esteban,
pero es recibido con una detonación y decide echarse para atrás y se esconde. Después, las cámaras del metro captaron al atacante apuntando con la pistola, escondido en un vagón. Gritos, llantos y confusión había en ese momento. La escena parecía una verdadera película de terror. El agresor, es decir, Luis Felipe, intercambió todavía un par de disparos con la policía judicial que ya había llegado al lugar. En un actuar estratégico, el atacante fue herido para posteriormente ser aprehendido por la policía. Fueron momentos de bastante angustia. Luis Felipe fue sometido a las 5:23 de la tarde. Entre empujones, caos y gritos, fue desarmado y trasladado a la Procuraduría General de Justicia del entonces Distrito Federal. Néstor Calderón, compañero del policía que ya hacía atendido en el piso, declaró para algunos medios cómo vivió aquel momento. En una entrevista dijo: "A mí, mi compañero se me quedó viendo así, impactado. O sea, como diciéndome, yo ya, güey, ve a ver qué puedes hacer tú". Yo lo vi agonizando, vi que jalaba aire y que ya no pudo. Otra declaración de un testigo fue la siguiente: bajando del vagón, se abrieron las puertas y esta persona comenzó a disparar y empezó a echar disparos. Al abrir la puerta, los echaba a la gente porque después nos acorralamos todos porque corrimos de un lado a otro. Otros corrían del otro lado, como si fuéramos unas ratas. Luis Felipe, ahora ya detenido, declaraba que lo había hecho por un mandato divino. Según él, Dios le había dicho que se venía una tragedia muy grande para nuestro país y que era su deber avisarle al presidente. El tipo se veía desorbitado, se veía fuera de sí. Las autoridades encontraron 15 casquillos en el lugar y el marcador que usó la atacante para pintar las paredes, mientras las cámaras de seguridad de la estación registró una de las escenas más fuertes que ha tenido lugar en el metro de la capital, donde hubo 2 decesos y al menos 10 personas heridas. El gobierno capitalino anunció la creación de la Medalla al Mérito Ciudadano Esteban Cervantes Barrera, que en su primera entrega recordó a los 2 fallecidos, considerándolo como un héroe nacional por su valentía al intentar detener al agresor Luis Felipe. El señor Esteban Cervantes se sabe que fue boxeador amateur en su juventud y dejando a los 22 años dicha profesión por la necesidad de trabajar. Vivió en Valle de Chalco por más de 2 décadas. El 18 de septiembre del año 2009 se dirigía a su domicilio luego de trabajar colocando un techo de lámina de acero en el centro comercial Gran Sur, al sur de la Ciudad de México. Viajaba en la línea 3 del metro con dirección a Indios Verdes cuando observó cómo Luis Felipe Hernández Castillo disparaba en el andén del metro y le quitaba la vida al policía Víctor Manuel Miranda, que fue sepultado con honores en el Panteón Civil de San Lorenzo Tezonco de Iztapalapa. En su honor, en aquel entonces el gobierno del Distrito Federal otorgó la Medalla al Mérito Ciudadano Esteban Cervantes Barrera, otorgada por el Sistema de Transporte Colectivo del Metro, la Medalla por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y el Cinturón de Oro por el Consejo Mundial de Boxeo Postmortem en 2010. Considerado personaje ilustre por el Ayuntamiento de Valle de Chalco, fue propuesto en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que una calle de la Ciudad de México y un tren de la línea 12 del metro reciban el nombre de Esteban Cervantes Barrera. Para el agresor, Luis Felipe, pese a los informes psiquiátricos, en junio de 2010, el hombre recibió una sentencia de 151 años y 8 meses de prisión, ya que las autoridades determinaron que el agresor fue consciente de su actuar. El video de lo que narré anteriormente podrás encontrarlo en YouTube, pero te advierto, tiene imágenes bastante sensibles, así que bajo tu responsabilidad. Esta es solo la primera parte de algunas tragedias que han marcado al metro de la Ciudad de México. Existen algunos otros casos que también han pasado para la historia y que pronto te contaré en este espacio. Por ahora, quiero agradecerte por ver hasta aquí este video que hago con mucha pasión y amor para ustedes. Vivimos en tiempos de mucha insensibilidad de nuestra sociedad, pero no cabe duda que somos más los buenos y es importante ser empáticos con nuestros compañeros, amigos, familia y toda esa gente que nos rodea. Si el video ha sido de tu agrado, por favor compártelo y déjame un comentario. Soy el Tío Taku y nos vemos en la próxima.